Vale, perfecto. Bueno, aquí estamos con Teo Martínez. ¿Dónde te encuentras ahora? ¿En qué ciudad estás de España? En Córdoba, en Córdoba. ¿Llevas mucho tiempo viviendo en Córdoba? 20 años. Muy bien. La gente te conoce como Teo Martínez, pero tu nombre completo, ¿cómo es? Teodoro Martínez Telles. Muy bien. Yo te conozco un poco también de la escuela de cine que te he visto hablar junto con Juan. Y Sí, es muy interesante, en tu caso, veo que hay varias facetas que te definen dentro de las artes audiovisuales. Por una parte está la faceta de guionista, por otra parte la faceta de director también, de cámara, videógrafo, académico de los Goya. Creo que también en este mundo, dentro de las artes audiovisuales y en general, parece que hay dos vertientes profesionales. Por una parte está la interconectividad. Una cosa me lleva a la otra y a la otra, tener varios trabajos, por tener ese afán de explorador. Y por otra parte está ese afán de tener un nicho concreto que se dice, ¿no? Tú sí. especialízate en esto. ¿Cómo quieres que sea tu comunicación? ¿Cómo es tu comunicación en tu presente? ¿Te gusta verte como un explorador dentro del sector audiovisual porque hay varias cosas que se conectan? ¿O prefieres tener como un nicho muy específico en general de cara a los proyectos que llevas a cabo? Bueno, yo creo que actualmente no puede tener nichos. Es decir, creo que el audiovisual ha mutado de tal manera que se te permite trabajar de manera independiente en muchos aspectos, incluso en proyectos que en una primera instancia podrían ser más colaborativos como cine. Ya también puedes desarrollarlo de manera individual y al final la manera de subsistir en un entorno que es bastante competitivo, en el que las cámaras, y no solo las cámaras de fotografía, sino las cámaras de vídeo, ya están al alcance de todos desde un teléfono móvil, uno no puede estar enclaustrado solo en un departamento o en un nicho en específico, sino que tiene que saber moverse, tiene que saber adaptarse. Creo que estamos en una etapa de adaptación a los distintos tipos de lenguajes audiovisuales y carreras que pueda haber. Creo que la carrera que más define actualmente es la de filmmaker como tal o videógrafo, porque los nichos cada vez son más, la barrera es cada vez más delgada entre cada apartado. Evidentemente hay todavía más academicistas y personas del medio que buscan especialización, pero en lo personal creo que especializarse en un mundo actual donde la competencia es cada vez mucho más, em, ¿cómo decirlo? Donde es mucho más Más fuerte. férrea, sí, Sí. exactamente, porque Instagram precisamente ha permitido que alguien esté creando contenido con narrativa audiovisual desde sus casas, fotografía además, e incluso el modelo academicista en la fotografía o en el cine, creo que está obsoleto. Creo que la gente busca algo mucho más cercano y tanto es así que la evolución de la propia narrativa está cambiando. Actualmente no hay mucha gente que aguante sentado viendo una película de 1 hora y media sin ver el móvil, porque estamos acostumbrados a un estímulo tan grande y creo que los fotógrafos y videógrafos tenemos que adaptarnos a eso, ¿no? Porque necesitamos estímulos constantes. Y es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar dentro del sector audiovisual. Igual es que también se mete dentro de esto el tema de la inteligencia artificial y bueno, los algoritmos. Hay un poco ahí de todo, pero ¿qué es lo que más disfrutas dentro del sector audiovisual? ¿Te gusta más la escritura? ¿Te gusta más la dirección? ¿Estar con los actores? Personalmente me gusta más la escritura, porque es una parte donde no necesito trabajar con gente. Yo por mi propia naturaleza soy una persona, no puedo decir que no soy colaborativo o que no me guste trabajar en equipo, creo que me puedo desarrollar bastante bien en ese aspecto, pero prefiero trabajar solo porque voy a mi ritmo, tengo más libertad. Lo que pasa es que la escritura dentro del medio audiovisual está todavía más castigada porque aquí el sistema del medio, incluso el cinematográfico, no es como en Estados Unidos, que la figura del guionista es bastante respetada o
es una propia figura per se. Aquí tenemos al cineasta autor, que yo lo dirijo, yo lo guiso, yo me lo como y yo lo hago todo. La mayoría de los directores son guionistas. Eso en Estados Unidos no suele ser tanto así. Los hay, pero generalmente están los guionistas, que son los que escriben, proponen obras, estudios las cogen o directores las cogen e intentan llevarlas adelante. Sí, dentro de la escritura de guiones, porque mucha gente puede sentirse confundida, aunque sea una Ajá, pregunta básica, sí, para una película hay varios guiones. Está el tema del guión original, lo vemos ahí en los apartados, en los créditos, el guión adaptado, el guión técnico. ¿Puedes sí. hablarnos un poco más sobre qué tipos de guiones hay dentro de una película convencional, comercial, normal? Perdón, reformúlame la pregunta. ¿Qué tipos de guiones hay para una película? Porque que si el guión original, el guión adaptado, el guión técnico. Sí, vale. Pues generalmente, a ver, los guiones adaptados son aquellos que vienen de alguna obra posterior. Por ejemplo, puede ser una novela, puede ser un cuento, puede ser otra película y buscan adaptarla a las nuevas generaciones, a la corriente cultural o artística que está viviendo el momento. Los guiones originales son aquellas propuestas que hacen los guionistas de cosecha propia, que no tienen ningún precedente, que tampoco están basados en una obra preexistente, como pueden ser novelas, cómics, literatura, sino que son incluso autobiografías, ¿no? O novelas de biopic. Mm, y bueno, los guiones técnicos se diferencian en que ya sea cualquiera de los dos guiones, pasan por una, un fraccionamiento, digamos, de planos en los que el guión pasa a formarse, es el previo al rodaje, a darle esa entidad cinematográfica. Tú tienes un guión literario donde cuentas la historia y el guión técnico es cómo vamos a contar la historia, cómo se va a desarrollar, qué tipo de planos vamos a buscar, cómo vamos a grabarla, ¿sabes? Sí, en la mayoría de tus guiones, en tu Sí, trayectoria como guionista, ¿te has centrado más en la producción de guiones originales para sí, películas todos u los otro guiones que tipo? yo he escrito son 100% originales. Tengo alguna serie que he escrito basada en alguna novela, pero generalmente suelo trabajar con material original. Más que nada porque los guiones me los encargo yo mismo. O incluso los guiones que he producido como productor vienen de ideas originales. Creo que es mucho mejor por el tema de derechos. Yo tuve una película en particular que quería hacer un remake allá por 2013 de una película que se llama Anónimo Veneciano, eh, que el productor era Basile, su hijo es Paolo Basile, que fue director de Telecinco durante muchos años, y los derechos lo tenía, ni siquiera los tenían ellos, de la película de 1974, creo que es, sino que los derechos los tenían de la obra de teatro en la que fue basada la película. Y, y al final, incluso dispuesto a pagar la propiedad intelectual y la cesión de derechos, la familia no quiso cederlos y ya teníamos un guión escrito con la productora. Entonces creo que es mucho mejor trabajar con guiones originales cuando uno va empezando y salvo que te enamores de una obra que realmente sientas que tienes que contar y que tengas la suerte de buscar eso, buscar la financiación y que la aprueben, eh, bueno, yo creo que depende. Bueno, hay varias vías para darse a conocer como Sí, guionistas y, por supuesto, es un mercado complejo, es difícil, pero está el tema de los guionistas fantasma, está el tema de pues, producir lo que sí, yo creo, en plan cineasta de autor. El tema de guionista fantasma es es de las cosas más aconsejables que se puede hacer que se puede decir para alguien que está iniciándose en el tema de los guiones y que tiene la ilusión de venderlos a segundos o terceros, porque claro, una persona que dice, pues yo soy guionista, pero yo no soy Steven Spielberg, yo no puedo ponerme aquí a hacerme mi propia película, al fin y al cabo. claro, sí. Bueno, es una manera de empezar, como todo en la industria. La suerte es dar con alguien que quiera tu guión, incluso aunque sea como guionista de fantasma. Entonces, yo creo que se trata de hablar con productoras, dejarse ver, estar en festivales, empezar con lo básico, que son los cortometrajes.
Creo que como guionistas lo más difícil es hacer un buen corto, porque un largometraje puedes estar justificado en la forma, en el estilo, tienes más tiempo para dilatar y compensar aquellas carencias que se tiene como escritor a través de la música, de las actuaciones o de la atmósfera que se pueda crear, pero un guión de un cortometraje bien hecho pone a prueba mucho esto por la capacidad de síntesis, la capacidad de dirección que pueda tener un proyecto y de estructura, digamos. Eh, Además que tendemos a partir en la actualidad de un ego que viene ya muy malversado por el propio tiempo en el que estamos viviendo. Me explico. Actualmente con Instagram o con YouTube tenemos estímulos audiovisuales constantes. Se establecen nuevos tipos de narrativa. Creemos, de hecho ya pasaba esto antes, que al ver cine ya sabemos hacer cine, porque tú ves una película y quieras o no, resuenan ciertos temas, resuenan ciertos principios, incluso tú puedes estar viendo una película en tu casa y pensar, ah, sé lo que va a pasar, es demasiado predecible, porque hay una estructura básica. Esa predecibilidad creo que es lo que hace un buen guión, en el sentido de que llegar a alcanzar ese estilo y esa estructura tan clásica, creo que es más difícil que intentar innovar. Por ejemplo, Christopher Nolan, que es un director que ha revolucionado mucho la industria al ser un cine mucho más intelectual y comercial, hay mucha gente que siente que tiene que escribir como él, que para ser bueno necesita meter grandes diálogos y se olvidan de estudiar a los clásicos como Billy Wilder, como Alfred Hitchcock, que son directores mucho más visuales. Si nos vamos antes, nos vamos a Hawks, nos vamos a Hughes. Quiero decir que hay muchos directores que se pueden estudiar, incluso Akira Kurosawa. Esos directores rozan el cine mudo en muchas ocasiones. Y el cine mudo lo que tiene es que es un principio básico que es puramente visual y con una narrativa de ver y no decir. Y eso se está olvidando en el cine actual. Intentamos rellenar mucho con palabras, con estructuras bastante complejas y nos hemos olvidado de que la belleza está en lo básico y lo que importa del lenguaje audiovisual es el movimiento de cámara y su posición. Y entonces creo que eso choca. Claro, es interesante lo de lo sencillo, que muchos guiones triunfan por lo sencillo dentro de que tiene varias connotaciones, la palabra sencillo, simple, ¿no? Pues si es simple y tal, eso es que no tiene que ser bueno. A veces como nos metemos en cosas como muy complejas, muchos personajes, porque queremos pretender como ser como muy barrocos, muy intelectuales, como con una pretensión tal vez de decir mi guión es bueno. Pero a veces lo más difícil es dar con una idea concreta. Yo, por ejemplo, no sé, escuché que lo de Terminator 2, Ujú. el director tuvo la idea simplemente de un robot en llamas, que tuvo un sueño y de repente surgió esa idea y en base a esa idea pues se expandió a un guión. En tu caso, en tus guiones, ¿cómo surgieron esas ideas? ¿Te provocaste tú las ideas en plan, me voy a poner a escribir aquí 1 o 2 horas, 3 horas? O igual es que tuviste un sueño, o fuiste a un viaje y de repente involuntariamente te entró una idea, porque a veces como no pretendemos que nos entren ideas y no nos entran ideas. ¿Cómo es esa primera idea dentro de tus guiones? Sí, bueno, varía un poco. Por ejemplo, el primer guión de largometraje que escribí prácticamente fue un sueño que tuve em, sobre una pareja, una conversación. Entonces, a raíz de ahí empecé a construir algo y empecé a pensar lo que sería, por ejemplo, la soledad, ¿de acuerdo? En guiones mucho más recientes han sido temas que me ha gustado abordar. Por ejemplo, El Plan, que es un guión que coescribí con Álvaro Tejero y Elena Caetani sobre un cortometraje que llegamos a selección oficial en Huelva. Em, yo quería saber cuál sería el diálogo de una pareja en la que hay algo, digamos, imperdonable por parte de uno de los dos y cómo se podría afrontar si hay vuelta atrás cuando dos personas quieren totalmente distinto, algo distinto dentro de una relación. El guión de Licantropía, que es uno de los guiones que he vendido,
simplemente cogí una cosa que me gustaba, que es el tema de los hombres lobo, con el cine policíaco, digamos, con el thriller, y pensé, ¿qué pasaría si en Reservoir Dogs, en lugar de ser un oficial encubierto, fuera un hombre lobo, el que no saben quién es? Y a partir de ahí surge una premisa, me enamoro de ella y empiezo a construir algo. Hay otras veces que quiero abordar un tema, por ejemplo, el de la avaricia, por gente con la que he estado dentro del medio, a las que considero avaros o que les puede el dinero fácil, ¿vale? ¿Cómo hago una metáfora de esto? Pues, ¿qué es el equivalente a la avaricia en los siete pecados capitales? Que sea algo mucho más primitivo, el hambre, ¿no? El deseo, y ahí escribo Wendigo, que es un corto que voy a grabar ahora en octubre, sobre dos personas, dos buscadores de oro en California durante 1875 y el elemento sobrenatural está ahí, porque a mí me gusta estudiar la psicología humana siempre envolviéndola en un prisma paranormal o sobrenatural. Creo que, bueno, yo soy amante de los cómics desde pequeño, del género de superheroico, del género de terror. ¿Qué pasa? Que lo volvemos antes, hacerse con los derechos o llegar a esos niveles en los que te envuelves en una producción donde haya una idea eh, de una adaptación es mucho más complicado. Entonces intento irme a algo que está en la conciencia popular, que son los monstruos y que son los vampiros, que son los hombres lobo, que es la figura del Wendigo, y traer esos elementos para intentar contar algo distinto. Tengo una premisa también de otro corto que voy a grabar el año que viene sobre un taxista que se enamora de la chica de la curva. Entonces es una manera de trabajar con la soledad, porque ¿qué hay más solo que un taxista que pasa todo el día con extraños, ¿no? Y una chica, un fantasma que está condenada a vagar y a ser siempre lo mismo durante tal. Entonces me gustaban estas dos figuras y decidí unirlas en un relato porque tienen ese nexo en común que es un vehículo o que es el transportarse de un lado a otro. Y dije, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de asustarlo hubiera un diálogo? Y ahí empieza a gestarse una idea, un planteamiento y desarrollarla, darle forma y hacer una estructura que pueda funcionar. También es una buena manera de invertir géneros y de mezclar cosas, el romance con el terror, con lo de la chica de la Exacto. curva. Ahí. Sí, Y veo también que, claro, la mayoría de tus guiones parten de ideas propias. sí, sí, siempre. Diría esto porque igual una persona puede pensar, pero claro, a la hora de vender guiones a otras personas, sobre el tema del guionista fantasma, igual hay algo por encargo, ¿no? Igual hay alguien que te dice, oye, me Sí, sí, gustaría sí. que Sí, hay escribas gente sobre esto. que tiene alguna premisa bastante buena, que no tienen el tiempo para desarrollarlo y necesitan a alguien que se los haga rápido. Y una vez que ya tienes la estructura, ellos pueden darse el lujo de corregir o redireccionar lo que tú ya has escrito para venderlo. Es una figura que es algo complicada porque tienes que lidiar mucho con tu ego, que es lo que yo le digo a mis alumnos en clase, que el ego hay que aparcarlo muchas veces, sobre todo en esta industria que es bastante competitiva. Creo que uno tiene que ser celoso con unas historias y con otras no. Por ejemplo, el guión que tengo de La chica de la curva, que se llama Ruta de Medianoche, es un guión del que soy muy celoso porque es una historia que me conmueve bastante a nivel personal y lo que he hecho es trasladarla también a novela. En el caso, bueno, a novela no, a relato corto. El verano pasado escribí una antología de relatos de terror corta donde mezclo varias historias, incluida la de Wendigo, que voy a grabarla en este octubre, porque el problema con nosotros es que nunca sabes si vas a tener el presupuesto para realizar el proyecto o si vas a poder llevarlo a cabo. Y una manera de sacarlo del sistema es escribir y no perder el tiempo. Y es una manera de sacarlo, lo tienes en otro medio, ¿de acuerdo? Y luego buscar la manera de que se distribuya. Actualmente, como todavía quiero hacer los proyectos y todavía no me rindo, tengo aparcado la antología, ya la tengo escrita, ya la tengo registrada, al igual que los guiones, y simplemente estoy esperando a ver qué va antes, ¿no? Y si no sale, bueno, esa es la opción B, pero siempre tener como un plan en la recámara. Además, el tema de ser guionista parece que es una cosa gratis, en el sentido de que tengo que tener un papel, yo escribo mis cosas o mi portátil, no tengo que pedir no sé cuántos miles de euros para tener una idea. Las ideas se generan por la vida personal de cada uno, o la vida profesional, cómo se han mezclado. Sí, Pues, claro. mira, de hecho yo estuve en una,
en una conferencia aquí en Córdoba de una asociación y estaban hablando sobre la búsqueda de financiación de guiones. Entonces, en la hora del Q&A, de preguntas y respuestas, yo levanté la mano y les dije que me parecía algo ridículo. Es decir, yo creo que sí hay que apoyar al desarrollo de guiones. Creo que los guionistas necesitan comer, pero creo que una cosa es pedir esas ayudas que existan pero no estar supeditado a ellas. Es decir, tú, si algo es barato en el cine, creo que es escribir. Como tú has dicho, en un portátil o en tu ordenador hay programas, está Word, creo que todos tenemos Word o Pages en el Mac, tú puedes escribir cualquier historia y eso no cuesta. Y luego ya debería haber fórmulas para que tú puedas buscar la manera de financiar esos guiones, de que se te retribuya, porque la realidad es que nadie va a tocar a tu puerta. Tú tienes que ir con tu guión y de hecho no creo que haya que ir con un guión, yo creo que tienes que ir con varios y hacer varias propuestas. Porque si a ti te preguntan por un guión de terror, una productora, por ejemplo, tú tienes tu guión de terror y vas con una productora, pero ellos ahora mismo están buscando algo de romance porque la última película de Netflix española triunfó, hizo millones con un romance, funciona por modas. Entonces, si tú vas, oye, tengo esta película de terror, no nos interesa porque estamos buscando esto. Ah, espera, tengo otra que va sobre esto y es romance. Entonces, siempre estar preparado, ¿no? Para que cuando llegue la oportunidad no te pille desprevenido, porque en el tiempo que tú tardas en escribir un guión, aunque seas muy rápido y te tarde una semana entre correcciones y darle vueltas y que tengas una premisa que efectivamente funcione, ya hay tres guionistas que ya lo tenían escrito antes que tú. Sí. Entonces, siempre se trata de prevenir y de hacerlo por uno mismo, creo también. Además que la manera de convertirse en un mejor escritor es escribiendo. Sí, y luego también lo de, es verdad que nadie va a llamar a tu puerta y tal, e incluso a veces es bueno ir un poco a lo bruto, pues igual tengo un guión que es de terror, se lo voy a enviar a productoras, igual aunque no sean de terror, si el no ya lo tiene, realmente esa actitud es lo que nos saca un poco de la inacción, ¿no? Correcto. Claro, porque igual que cuántas productoras exactamente, que busquen exactamente ese perfil de terror que yo tengo en la cabeza, si las productoras igual cambian de ideas. Igual Claro, la productora antes era de romance, luego era de terror y luego tal. Pero bueno, una vía es el tema de las productoras. Una persona que tiene un guión, hay otra vía, hay otras personas a las que enviar ese guión. Quizás también está el tema de los concursos, ¿no? También se habla mucho es lo que te iba a de eso. comentar. Hay concursos, hay pitch boxes donde tú puedes ir y desarrollar tu proyecto, intentarlo desarrollar. Yo la verdad que soy muy vago, peco de eso, porque estoy en una situación cómoda en el sentido de que si veo un guión que me gusta a nivel de producción o que yo intento mover, intento primero llevarlo por mi cuenta. Hasta ahora me ha dado resultado o incluso trabajo por encargo, pero sí que es verdad que existen modelos y medios para poder desarrollar proyectos dentro de festivales de cine, de concursos. Creo que también una manera interesante es producir un cortometraje, hacer la versión cadete de ese largometraje que tienes y sacar un corto que funcione como una carta de presentación o un teaser de venta, pero no simplemente quedarte en el papel, sino intentar mostrar. Y eso se ha hecho, por ejemplo, en la película de Cube, que me enteré, Ujú. el guión de Cube, al parecer el director antes había hecho un cortometraje sobre esa idea para luego financiar el largometraje. Hay muchísimas películas que se han hecho así, por ejemplo, también la de Lights Out, de este Sandberg, lo hizo así, primero hizo un cortometraje, Mommy también fue cortometraje primero de este Andy Muschietti, y Guillermo del Toro le gustó la idea y lo desarrollaron para hacer largometraje. Es decir, hay muchos directores que empiezan con el cortometraje. Mm. Y luego también hay una cosa muy interesante que puede causar confusión, que es el tema de, ¿debería estudiar yo mucho para ser guionista? ¿Debería invertir en muchos cursos y tal? Porque igual otro ya me adelanta. Si no entro en parálisis por análisis, si pienso que ahora mismo no puedo escribir un guión y tengo que estudiar muchas películas y tengo que como hablar con mucha gente. O lo mejor es, pues, ¿sabes qué? Pues voy a ser un poco impulsivo, me voy a dejar guiar, o sea, voy a escribir un guión aunque no esté seguro, aunque
aunque no tenga 80 años de experiencia con guionistas, aunque me digan que eso de que eso del guionista, el genio romántico, que te quieres hacer como que Sí. saber cosas. No, 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 tú estudias, ya, pero otros me van a adelantar, ¿no? Hay una línea ahí muy ambigua hay que cruzar. ¿Qué piensas ahí? A ver, eh, aquí tengo varias opiniones, ¿no? Em, Primero, creo que los libros ya están escritos. Hay muy buenos libros como convertir un buen guión en excelente, como Salva al gato, eh, el guión de Robert McKee. No sé, creo que ya todo lo que se tenía que escribir sobre cómo escribir guiones está a la disposición de todos. También creo que depende de uno la curiosidad para llegar a esos libros, leerlos de verdad, comprenderlos y luego analizar. Analizar qué cine. Es decir, un ejercicio que personalmente yo ejerzo es ver una película, buscar el guión online y contrastar. ¿Qué fue lo que llegó de este guión a la pantalla? ¿Por qué se tomaron ciertas decisiones? Y luego ver el making of o la película con comentarios del director. Entonces ya tienes una visión global de un proyecto. Ya viste qué fue lo que falló del papel a la pantalla, qué es lo que, cómo está la prosa escrita que resulta interesante como lector, son los guiones que han leído productores de Hollywood que han dado luz verde. Pero si tú nunca has leído un guión de Hollywood o del tipo de cine que tú quieres hacer, ¿qué estás haciendo? Es decir, ponte a leerlos, ve la estructura, ve cómo te sientes cuando lo lees e intenta emular ese tipo de lenguaje. Nosotros tenemos, es decir, si tú vas con gente de barrio, ves que hay un lenguaje propio. Hermano, ¿cómo estás? Es que su primo, su esto, ¿vale? Si vas con gente mucho más culta, mucho más intelectual, existe su propio lenguaje. Bueno, pues conoce el lenguaje de los guiones, conoce el lenguaje de los guiones que se venden, de los guiones que han sido blockbusters, o conoce el lenguaje de los guiones que son cine independiente. ¿Para qué? Para que puedas escribir de la misma manera. Entonces, también creo que a nivel narrativo está la versión académica que personalmente defiendo muchísimo, como te he dicho antes, en el sentido de que tú tienes que saber de dónde venimos para simplificar una historia, para que funcione con un principio, nudo y desenlace, pero a su vez me gusta ser transgresor y me gusta improvisar con nuevas cosas, me gusta saltarme esa narrativa o romper leyes del establishment. ¿Funciona a veces? Sí, a veces no. Depende. O sea, yo a nivel profesional te puedo hablar no solo de guión, sino de vídeo o de otras situaciones en las que tengo roces con compañeros porque yo grabo de una manera que no es la correcta, no es la académica, o hago propuestas que a ellos les resulta chocante porque, oh Dios mío, me estoy saltando algo, pero a mí me la pela, ¿sabes? Porque creo que es la manera que me lo está pidiendo el cuerpo. Eso tiene sus pros y sus contras, sí, porque hay gente que te va a tachar de loco, de irreverente, de amateur, de que no tienes idea, y hay gente que te va a tachar de genio, ¿sabes? O sea, por ejemplo, la Nouvelle Vague, Godard, cuando empieza a experimentar con el lenguaje, con saltos temporales, con saltos de eje, con lenguajes paralelos, era una revolución, ¿sabes? Quizás un profesor de cine de una escuela actual te hubiera dicho que no sabes hacer cine. Entonces es muy variado y depende. Yo creo que si quieres escribir, empieza leyendo. Creo que los cursos son algo fundamental, puesto que te permite acceder a otra gente que puede tener buenas ideas con la que puedas trabajar. Por ejemplo, tú eres muy bueno con premisas, ¿sabes? Pero tú puedes ser muy bueno con premisas, pero no puedes no se te da bien escribir diálogos. Y tienes un compañero que escribe unos diálogos que te cagan, pero no tiene ni idea de qué historia contar. Ahí puedes hacer sinergia. También tienes acceso a profesores que pueden descubrir el talento y que tienen relaciones mucho mayores que tú, que te pueden recomendar, que te pueden dar ese pequeño empujón que necesitas. Entonces yo siempre soy partidario de que una buena educación favorece porque te pone en el medio a la escala de estudiante, pero ya eres un estudiante de guión, ya eres un estudiante de cine, ya estás dentro de la industria. Claro, es que un ejemplo puede ser David Lynch. Hay Sí, gente que idealiza pues figuras únicas por su carácter, su originalidad.
Pero claro, David Lynch para llegar a esa originalidad transgresora ha tenido que estudiar muchos clásicos, ha tenido que estudiar muchos guiones y tal. Y claro, también ha tenido que pasar por muchos problemas porque tengo entendido en una biografía que leí o vi que le costaba muchísimo encontrar financiación, se lo pagaba todo él, como películas como Cabeza Borradora, que no son convencionales dentro de un guión arquetípico, pero él tenía una cosa muy clara en su cabeza, quería hacerlo de esta manera y se encuentra con muchos problemas. No vemos el resultado final, pero vemos todo ese proceso arduo de, de luchar, ¿no? Contra lo establecido porque yo quiero que esta sea mi idea, porque esa idolatría que hay hacia lo, entre comillas, lo antisistema, ¿no? Cuando una cosa es mayoritaria, la gente quiere romperla. Hay gente que quiere ir, Sí, pues ya no, ¿no? Pues si lo dicen los académicos, lo dicen todos los guionistas, pues yo voy a hacer una cosa distinta. Igual como por un carácter heroico también. ¿Te has encontrado esto mucho? sí. Sí, creo que a todos nos ha pasado, porque incluso la gente que responde al sistema o al establishment, creo que llega a un punto donde tienen una decisión bastante personal que se ve mermada por la imposición de otra gente. Yo sin ir más lejos, esta semana pues hay ciertas decisiones de planos que uno tiene en sus proyectos que compañeros o clientes no lo ven, te lo comunican, tú sientes que la manera correcta de hacerlo o entregarlo es como ya lo tenías hecho y te imponen que no. Tú sufres como creativo porque tú sientes que lo estás haciendo bien, pero realmente tienes que pararte, dar pasos hacia atrás, escuchar las críticas o escuchar qué te están diciendo. Y creo que también tienes que escuchar a tu instinto, porque muchas veces tienes que pensar si es tu ego el que está hablando y te está diciendo que los demás se equivocan, que tú tienes razón, ¿de acuerdo? Y puede venir desde un lugar muy oscuro, de que tu propia sensibilidad te traicione, o puedes tener razón y decir, no, el mundo es, o sea, estos tíos están tomando una decisión que no es la que le conviene al proyecto, o argumentar el por qué has hecho esto, defender tu idea. Y muchas veces te pueden escuchar y puedes convencerlos o no, o puedes llegar a un choque, pero eso también es parte de la autoría. Creo que es parte de nuestra relación con el arte, con el medio. Me Lo que a gusta ti te... eso de argumentar, de la idea. Igual tengo una idea muy rara, tengo una idea, pero yo, es como un ejemplo, yo quiero ser una persona honesta, ¿no? La verdad por delante. Sé que esta Claro, idea va a ser muy rara, yo te digo por qué tengo esta idea. No es como que te presento esta idea y entiéndelo tú si claro. quieres, ¿no? Sí, Pero es argumental. Creo que todas las ideas son válidas, creo que todos tienen una manera de hacer las cosas. Pero bueno, cada uno decide cómo lo quiere llevar. También depende muchísimo, porque un cliente, aunque sientas que se equivoca, que no tiene idea, va a ser muy difícil convencerlo y puedes entrar en un choque directo que no te permita seguir trabajando con él y ganarte el pan. Entonces, es complicado, porque al final no le puedes decir, es que tú no tienes ni puta idea y le sacas las credenciales, porque él te va a decir, es que yo no lo veo así, porque, por ejemplo, a nivel de cine, yo cuando he estudiado cine, tal, bueno, ¿y dónde lo estudiaste? Porque yo también lo he estudiado y a mí me han enseñado otras cosas. O la manera de hacer cine que yo tengo no es la que tú tienes, o incluso fotografía, o incluso yo creo que cada uno es de su casa y siempre va a haber, creo que criticar es muy sencillo, ¿sabes? Creo que sacar peros es lo más fácil del mundo. Yo principal, o sea, yo he estado en trabajos en los que yo no he estado conforme con las decisiones que se han tomado de actores, de modelos, de localizaciones. He hecho el trabajo desganado, desmotivado y ha resultado ser un éxito dentro de las expectativas que teníamos como equipo o como cliente. Y me he sorprendido y he dicho, coño. Y hay otras donde yo he puesto toda la carne en el asador pensando que era la mejor idea y han pasado dos cosas, que me he comido una mierda o que efectivamente ha funcionado y tenía razón. Entonces nunca nada está escrito. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es hacerle caso a su instinto en el momento y afrontar las consecuencias. Y las consecuencias son
seguir haciéndole caso a tu instinto en el próximo proyecto y lo que te pida el cuerpo, siempre y cuando tengas el respeto con el demás equipo, con tu cliente y seas lo suficientemente inteligente para que eso no merme tu carrera y no la corte. Claro, y la humildad y no discutir si alguien te dice, pues no me ha gustado nada, ¿no? Pues, ¿y por qué no te ha gustado nada? Pues básicamente Sí, generar la relación porque nos lo tomamos personal, ¿no? Si alguien te sí, ahora dice, mismo, o sea, yo estoy en una situación, entré a un trabajo, me están haciendo una crítica, yo no creo en las críticas constructivas, o sea, si tú estás atacando mi trabajo, tú estás haciendo una crítica, punto. Ahora, yo decido cómo tomo esa crítica. Yo decido si escucho, me doy un paso hacia atrás para ver el panorama y hay cosas que puedo decir, bueno, tienes razón, y otras que te puedo decir, pues yo creo que no, pero cada uno, tío. A ver, y demás, yo te digo algo, también depende de quién te lo diga. Es decir, por ejemplo, a mí que venga un chico que a lo mejor ha estudiado en la mejor escuela de cine del mundo y tiene, yo qué sé, un currículum académico muy bueno, pero que no ha sabido labrarse una carrera dentro de la industria, ¿por qué le voy a hacer caso a él? ¿Sabes? Que a lo mejor si me hiciera la crítica a alguien al quien yo admiro y respeto intelectualmente, puedo decir, hostia, pues tienes razón. Yo creo que uno siempre, o sea, es parte de nuestra profesión estar sujeto a comentarios, críticas, análisis, planteamientos. Yo no conozco a nadie que salga del cine de ver una película y que no diga, pues yo hubiera hecho esto, o me hubiera gustado que hicieran esta otra cosa, o yo me esperaba que tal. Pues haber hecho tú la puta película, o haber grabado tú. Así que es complicado y al final tenemos que lidiar con esto. Si te piden cambios, hazlos. Si te piden reescritura, hazla. Si no quieres pelear, y ya está. Y mira, yo siempre tengo dos versiones de los proyectos, la que a mí me gusta y la que al cliente le gusta. ¿Cuál voy a poner en mi reel? Pues la que a mí me gusta. Y ya está. Y eso que me llevo, me lo saqué del sistema. sí, bueno, y puesto que a ti te gusta, vas a transmitir un gusto por el trabajo. Sí. Ya en los guiones de la historia, porque claro, una cosa son los guiones que igual a mí me han gustado y otra cosa es, pues en esta revista dicen que esta película es la mejor de la historia. Ya en lo personal yo puedo tener unas películas favoritas y luego otras personas pueden decir, pues estas películas en Film Affinity son las mejores. Por ejemplo, Ciudadano Kane, me lo han recomendado mucho. Yo he visto Casablanca, Ciudadano Kane. Supuestamente Ciudadano Kane se dice que es la mejor película de la historia. A mí me gustó mucho más Casablanca porque me gusta más el estilo y tal. Ahí en lo personal, en tu caso, ¿cuáles son los guiones que más te han gustado? Algo que igual te haya afectado en algún momento de tu vida, una película que te haya calado, o dos o tres películas que te hayan calado por la profundidad del guión, o a veces por la sencillez, que puede ser muy válida la sencillez de un guión. Pues mira, por ejemplo, es curioso porque yo creo que las películas que a mí me han marcado a nivel profesional, en el sentido de que he comprendido de qué se trata esto del cine, dos tienen algo en común a nivel de estructura de guión y de rodaje, y otra no tanto. Una de ellas es Casablanca, es de mis películas favoritas. Yo creo que está en mi top 3 seguro. Las tres que te voy a decir están en mis top 3. Una es Casablanca, y es una película que se iba escribiendo sobre la marcha. De hecho, muchos diálogos fueron improvisados. Lo mismo pasa con Tiburón, que es para mí mi peli favorita. Esa sí la tengo en el número uno. Y es una película que fue muy caótica a la hora de hacerse. Tanto a nivel de guión, se iba reescribiendo todas las noches, con Spielberg y el guionista, como a nivel de rodaje, por todas las contrariedades y adversidades que supuso tener un tiburón mecánico en agua salada y la falta de medios, ¿no? De aquella época a nivel técnico para el bicho. Entonces son dos películas que tienen una estructura de Casablanca algo más sencilla, pero que realmente tiene muchas capas en el desarrollo de personajes. Creo que es una película muy elegante, que maneja el humor y la comedia de una manera muy blanca, muy suave, y eso es difícil de encontrar, porque creo que esa es la grandeza, ¿no? De un buen escritor.
Y luego está, de hecho, o sea, es tan grande el mito que existe a través de Casablanca, a raíz de Casablanca, que se inventan cosas. O sea, por ejemplo, el de por favor, tócala otra vez, Sam, que creen que es una de las frases más dichas de, de la historia del cine, pero realmente nunca la dicen en la película, ¿sabes? Entonces creo que es de esas películas mágicas. Tiburón también es una película que ha inspirado a muchos cineastas, pero fue una película caótica y cuyo guión se fue escribiendo no solo a nivel de desarrollo, porque al ser un guión adaptado, tiene muchas modificaciones de lo que es la obra original de Peter Rangeley, el libro, la novela, igual que Casablanca, que es basada en una obra de teatro, y hay modificaciones, que todos van a Rix, se llama la obra de teatro. Y ahora la tercera es El Caballero Oscuro, porque es la película donde yo digo, este es el nuevo cine, este es el nuevo lenguaje eh, a nivel narrativo y de guión que el blockbuster moderno va a tener. Porque, por ejemplo, El Padrino tiene mucha variedad con Casablanca, con Ciudadano Kane, con Tiburón. Se compone también de flashbacks. No sé, es una cosa mucho más académica, pura. Y El Caballero Oscuro presenta dentro de su simplicidad y su manera de avance progresivo, presenta muchas capas, ¿no? Y muchas ramificaciones al nivel estructural de guión, porque es una decisión constante. Y eso es bastante interesante, ¿no? Porque Christopher Nolan hace ensayos sobre el lenguaje. Mm, si yo, o sea, si tuviera que hacer un paralelismo con Christopher Nolan y todo su cine, sería con James Joyce, con su Ulises, ¿sabes? Con cómo sintetizó toda la narrativa de la literatura en una novela, pues Christopher Nolan lo hace con toda su filmografía. Entonces es bastante interesante porque además él viene de literatura inglesa Mm. y su cine es bastante literario. Entonces se parece mucho a lo que es la escritura. Y eso fue lo que me golpeó a mí a nivel de escritor y decir, me gustaría poder desarrollar este tipo de premisas o conceptos, pero yo tengo que ser también muy modesto, bueno, modesto no, sino estar ubicado y saber que yo no cuento con el talento de esa gente, yo cuento con el mío. Ahora, no es tan de más que puedas admirar a otros y que te sirvan de inspiración, pero el llegar a la grandeza, creo que son muchos factores. Creo que es el factor suerte, el factor disciplina, el factor constancia, que evidentemente tengo varios de ellos y simplemente es continuar hasta que ocurra o pase, o a lo mejor no pasa, pero yo estoy bien si llego a sacar esas cosas de mi sistema. Vale, ha habido un cambio temporal, una evolución de Casablanca al Caballero Oscuro, muy drástico. Igual hay algunas cosas que incluso tienen en común ambas películas, aunque sean tan películas tan diferentes, si las dos películas tienen un guión maravilloso, pues tienen que tener algo en común, aunque sea la idea, simplemente la empatía, aunque sean dos guiones completamente opuestos, pero dos guiones maravillosos, igual completamente opuestos, que están en diferentes épocas del tiempo, diferentes personajes, para diferente público, que los dos guiones sean buenos, significa que tienen algo en común. ¿Qué puede tener en común Casablanca con El Caballero Oscuro? Mm, pues no sabría decirte que pueden tener en común, pero sí que es verdad que cuando pienso en cine, pienso en ciertas películas, ¿no? No solo en Casablanca, no solo en El Caballero Oscuro, no solo en Tiburón, no solo en El Padrino, Forrest Gump, Los Siete Samuráis, mm, Al final de la escapada, Puede ser la idea. Ocho y medio. No, yo creo que hay algo mágico. Eh, porque muchas veces cuando yo era estudiante de cine y veía cortometrajes ganadores de premios de la academia o de festivales, entiendes que hay ciertos patrones.
Y tú como espectador puedes verlo. Tú vas a ver una película paleomitera, ¿vale? Como puede ser, yo qué sé, una película de acción de Jean-Claude Van Damme, ¿vale? Ujú. Y tu interior, la energía que sientes por dentro, es como, ok, es una peli, ¿sabes? Me entretuvo y ya está. Pero hay otras películas que la pones cuando eres pequeño o adolescente, por ejemplo, Pulp Fiction, por ejemplo, Grupo Salvaje, que a mí me encanta, o Roma Città Aperta, y ves cosas que no son tangibles, pero que estás sintiendo y diciendo, esto es algo más, esto es cine, esto es una película, esto es historia. A mí me pasó, por ejemplo, La criatura de la Laguna Negra, The Creature from the Black Lagoon de Jack Arnold de 1954. Es una película en blanco y negro que yo llego a esa peli por un pinball. ¿Por Había un qué? un pinball, una máquina de Ah, pinball vale, vale. que tenía la temática de Creature from the Black Lagoon. Yo vi eso cuando tenía 6 años y en lo que es la máquina, en la parte de arriba donde está el tema, había un dibujo de cartelería del monstruo y estaba el monstruo quemándose, saltando al agua, la chica, dos buzos con arpón. Y eso era un mood board, prácticamente. Yo estaba viendo un mood board de lo que era la película, de los elementos que componían una narrativa, que son los cazadores con sus arpones buceando, la criatura, un barco, la chica en peligro, y mi mente ya había hecho una película al respecto. Años más tarde encontré un DVD en una casa de la película y la puse y vi que lo que yo había desarrollado era lo que se correspondía con la película y la promesa se había cumplido. Y cuando vi esa película, yo no tenía idea de que fuera algo importante dentro de la historia del cine. Pero si te hablo de un grupo de expedición científica que se va a un lugar recóndito y encuentran una criatura y esa criatura empieza a matarlos, ¿vale? Porque es un eslabón perdido. Te echo esa premisa y te estoy haciendo la misma premisa que Alien, que Depredador o que cientos de películas de ciencia ficción. Y estaba ahí, entonces esa película fue historia del cine y su narrativa, su sensibilidad, su algo, a mí me hizo comprender y me hizo meterme dentro de ello. Creo que hay ciertas películas que tienen esa magia y son las que nos hacen enamorarnos de lo que es este mundo, ¿no? De la pantalla, de la pantalla de plata. Y estas excelentes películas tienen en común que te dejan una sensación de silencio, que a veces Sí, es difícil decir por qué me ha gustado esta película. Por ejemplo, con La gran belleza de Paolo Sorrentino, como es una película que transmite mucha emoción y tal, pero claro, a la hora de que voy a elaborar una crítica, a veces parece que cuanto más te gusta una cosa, más te gusta una película, menos hay que decir, ¿no? Simplemente más quieres estar en silencio. ¿no? Me ha dejado una sensación. Mira, Como, este mes vi Fórmula 1 y esa película me dejó tocado. Es decir, yo acabé del cine con un nudo en la garganta, no sabía por qué. Es la película de un veterano de la Fórmula 1 que lo llaman para participar en una carrera porque creen que él puede ser el salvador de un equipo, protagonizada por Brad Pitt como Sonny Hayes. Y a mí me dejó roto. Y al acabar la película, además que fui en mi cumpleaños con mi madre, mi hermano y mi pareja, y yo al acabar la película tenía una cara de descomposición, de estar mal, y no me entendían. O sea, era como, ¿qué te pasa? Y yo, no, nada, nada, porque tenía un cúmulo de emociones de lo que acababa de ver, porque era cine clásico, era cine reivindicativo y transgresor en el sentido de que se utilizaron nuevas fórmulas de narrativa a nivel técnico, que personalmente a mí eso me emociona porque es mi profesión, ¿no? Entonces, ver el desarrollo del lenguaje y ser testigo de que existen nuevos elementos para componer la imagen o para contarla, pues
me llena, me emociona. Y luego saliendo ya, mi chica me dice, oye, ¿te identificaste con el protagonista? Le digo, sí. O sea, es eso y además que lo que acabo de ver me ha dejado roto y necesito un tiempo de duelo. O sea, necesito gestar esa emoción porque esta película me acaba de transformar, ha modificado la química de mi cerebro y yo ya no soy la misma persona. Una película puede hacerte sufrir precisamente por eso, porque te transmite algo que puede ser desagradable, pues te gusta mucho más que las que te hacen sentir bien. Eh, Claro, sí, sí, esas películas se olvidan, pero hay películas que se quedan con uno y que son parte de quién eres y que se vuelven parte de tu biografía y un componente bastante importante en tu ser y en tu carácter. Sí, a mí me pasa, por ejemplo, ya vamos a terminar dentro de poco, pero hay una película en concreto con el tema del terror, Martyrs, una de New French Sí, Extremity. sí. Pues esa película es bastante fuerte, pero luego te deja como con una sensación, ¿y qué he visto yo? O sea, no pude dormir a la noche siguiente. Entonces no sé si me ha gustado mucho o la he odiado porque me ha dado una sensación desagradable. Entonces, bueno, mejor me quedo con lo que me ha gustado mucho, porque si me quedo pensando en una película, aunque me transmita una cosa desagradable, igual esa era su intención, pero el cine del terror está un poco para eso. Si el cine del terror hace reír, A entonces ver, yo te digo no. algo también, o sea, yo creo que hay pelis que necesitan visionados, no uno, sino varios, y que te acompañan. Tú piensas cuando estás haciendo zapping, porque hay ciertas películas que las has visto 300 veces, estás cambiando de canal, no hay nada bueno, no hay nada bueno, y boom, y dejas una película que ya has visto 40 veces. Y la disfrutas igual y descubres cosas que no estaban ahí antes, porque tú también no eres la misma persona y creo que esa es la magia del cine, de la literatura y del arte en general. Yo actualmente me estoy leyendo Frankenstein, llevaba sin leerme la novela desde los 13 años y Guillermo del Toro ahora ha hecho una adaptación y él recomendó leer la novela en distintas etapas de su vida. Y ayer se lo estaba comentando a mi chica Elena, le digo, tía, es que cuando yo leí esta novela con 13 años, yo me identificaba con Víctor, me identificaba con ese creador, que la obra se te vuelve en contra, que es un monstruo, le digo, pero ahora me siento como el monstruo, soy partes de otra gente, o sea, estoy hecho a base de partes y entre más me doy cuenta que estoy hecho de partes y que soy una aberración, más solo me encuentro. ¿Sabes? Y el giro es distinto. Creo que es un ensayo sobre la soledad y sobre el buscar ser adaptado. Y creo que eso somos todos los artistas. Creo que todos tenemos un componente en el que nos sentimos un fenómeno, un freak, porque nos limitamos a observar Mm. y a observar lo que consideramos bello en todas sus vertientes. Entonces, cuando tú estás enamorado de la belleza, ya sea a través de la pintura, de la literatura, de la poesía, de la música, de la danza o del cine, necesitas dejar testigo de lo que has sentido en esta experiencia que es la vida, porque estás cargado de incomprender qué fenómeno es este. ¿Sabes? O sea, las plantas, cuando ves un plano de detalle en una película sobre unas ramas mojándose, pero está ahí esa sensibilidad que es igual a lo mejor a un redoble en la música. Y yo creo que dentro del cine, lo más parecido, metafóricamente hablando, es como un surfista que busca mantenerse a pie en una ola. Es decir, no estamos intentando mantenernos en pie dentro de un caos que llevamos por dentro y buscar esa armonía y entender cómo funciona para poder llevarlo y sostenernos, porque es muy inestable. Y transmitir ese caos interior y que los demás puedan comprender. Apreciarlo. A veces es lo más difícil, que yo puedo saber cuáles son mis ideas y cuál es la emoción, pero de ahí a que los demás te entiendan, algunos te van a entender más, otros menos. Ahí también es una frustración constante del artista
en ir hacia el exterior, en que los demás tengan que entenderme, pero o no, igual es que no me tienen que entender los demás, igual me entienden un pequeño grupo de personas, que es el público objetivo de este guión, esta película. Bueno, y ya para resumir, que hemos hablado de muchas cosas, alguien que quiere ser guionista, ¿cómo lo ponemos en lo concreto? Por una parte, nutrirse de experiencias audiovisuales de todo tipo. ¿Qué tres o cuatro pasos en unos pocos segundos dirías para una persona que igual se siente perdida y dice, no, yo es que quiero ser guionista? Como yendo a la conclusión concreta. Creo que lo importante sería primero hacer un curso en el que le orienten y le estructuren de una manera académica cuáles son los pasos para convertirse en guionista. Eso sería el paso número uno. Paso número dos sería ver mucho cine y leer mucho cine. Eh, y creo que con eso el paso número tres sería ponerse a reescribir, o sea, ponerse a escribir y el paso cuatro, reescribir. Pero también saber cuándo una obra está terminada. O sea, porque reescribir siempre se puede y uno reescribe tanto en guión como en rodaje como en postproducción. Pero uno tiene que saber cuándo está la obra terminada y cuándo es momento de seguir a la siguiente. Pues muchas gracias, Teo, por los consejos. Ha sido una charla muy interesante, una conversación que hemos tenido. Seguimos en contacto y esperemos también que esto pueda servir a otras personas Vale, Eduardo, pues vernos. muchísimas gracias. ¿Vale? Bueno, que Perfecto. vaya bien, que tengas buena tarde en Andalucía. Gracias. Estamos en contacto. Hasta luego.